Tu voluntad ha trascendido el plano de la intención para convertirse en una fuerza tectónica que redefine el relieve de tu realidad cotidiana. Has comprendido que en este 2026 la verdadera soberanía no se encuentra en el poder sobre los demás, sino en el dominio absoluto sobre los impulsos que antes fragmentaban tu enfoque. Tu mente ya no es un espacio de debate, sino un centro de mando donde la lógica y la intuición operan en una frecuencia de alta fidelidad, permitiéndote detectar las trampas del ego mucho antes de que se manifiesten. Cada vez que eliges la austeridad del compromiso sobre la gratificación instantánea, estás inyectando una dosis de inmortalidad en tu carácter, construyendo un legado que no depende de las tendencias externas. Has aprendido que la verdadera libertad es la capacidad de permanecer centrado mientras el mundo gira en un torbellino de distracción y caos digital. Entiendes que tu energía es un recurso no renovable. Por lo tanto, has instalado una vigilancia implacable en las fronteras de tu atención, expulsando cualquier pensamiento o persona que no esté alineada con la excelencia que has decidido encarnar. Tu voz interna ha dejado de ser un eco de las dudas ajenas para convertirse en el dictado firme de un arquitecto que sabe que cada hora, cada decisión y cada respiración es un ladrillo en la construcción de su propia gloria. Has asesinado la debilidad de la postergación, entendiendo que el tiempo es un depredador que solo se domestica con la acción inmediata y decidida. Tu cuerpo, tu mente y tu espíritu han formado una tríada de poder que procesa la adversidad como combustible, transformando el estrés en claridad y la presión en una armadura inquebrantable. En este nivel de mando, ya no buscas la luz al final del túnel, porque has entendido que tú eres la luz que ilumina el camino, y que tu sola presencia es una orden que el universo empieza a obedecer con una precisión matemática. Tu fuerza emana ahora de la capacidad de habitar el silencio estratégico, comprendiendo que en este 2026 la verdadera ventaja competitiva no es gritar más fuerte, sino poseer una claridad mental tan cortante que tus decisiones se ejecutan con la precisión de un cirujano. Has dejado de ser un espectador de tu propia existencia para convertirte en el autor de una narrativa donde cada obstáculo es procesado como materia prima para tu ascenso. Eliminando de tu sistema operativo cualquier rastro de victimismo o queja estéril, entiendes que tu atención es el activo más valioso de la economía moderna y pura sinal. Por ello, has blindado tu enfoque contra la fragmentación digital y el ruido social, creando un santuario interno donde solo habitan ideas de alto calibre y propósitos de largo alcance. Tu cuerpo ha dejado de ser una carga para transformarse en el templo de una disciplina inquebrantable. Un sistema biológico optimizado que no conoce la duda porque ha sido forjado en el rigor del hábito y la excelencia consciente. Has asesinado la necesidad de ser comprendido por la masa, aceptando que la soledad del líder es el precio de una visión que otros aún no pueden ver, y que tu integridad no es negociable ante las presiones de la conveniencia temporal. Tu voz interna ya no es un susurro de incertidumbre, sino el eco de una voluntad que ha decidido que su paso por este mundo será una declaración de soberanía, orden y poder real, donde el destino no es algo que se espera, sino un territorio que se conquista día tras día con una parsimonia implacable. Cada respiración tuya es ahora un acto de reafirmación, una señal de que has tomado las riendas de tu frecuencia emocional y que nada externo tiene el permiso de alterar la arquitectura de tu paz interior. Porque has descubierto, tu voluntad se ha consolidado como un centro de mando absoluto, donde las órdenes que dictas a tu espíritu
se ejecutan con la precisión de un mecanismo de relojería. Has comprendido que en este 2026 la verdadera riqueza no es el ruido, sino la capacidad de mantener tu atención fija en un solo punto mientras el resto del mundo se ahoga en la dispersión digital. Tu mente ha dejado de ser un campo de batalla para convertirse en un santuario de lógica, donde cada movimiento se calcula con la frialdad de quien sabe que la victoria es inevitable. Cada vez que eliges el rigor de la autocrítica constructiva sobre el consuelo del victimismo, estás construyendo una armadura que ningún ataque externo podrá penetrar. Has aprendido que el poder no se pide, sino que se ocupa mediante la presencia constante y una integridad que no es negociable ante la conveniencia temporal. Entiendes que tu energía es el combustible de tu imperio y has aprendido a canalizarla exclusivamente hacia las acciones que expanden tu esfera de influencia. Tu voz interna ya no permite el lenguaje de la duda, sustituyendo cada reproche por un decreto de ejecución que tu voluntad cumple sin demora. Has asesinado la debilidad de buscar la aprobación en los ojos ajenos, entendiendo que el único juicio que importa es el que emites tú mismo frente al espejo. Tu cuerpo es ahora un instrumento afinado para la resistencia, capaz de sostener el peso de tus ambiciones sin flaquear bajo la fatiga del conformismo. Has descubierto que la verdadera elegancia es la sencillez de una vida sin cabos sueltos, donde cada palabra dicha tiene su respaldo en una acción realizada. En este nivel de mando, ya no te dejas seducir por las victorias rápidas, prefiriendo la construcción sólida de un legado que sobreviva a tu propia existencia física. Caminas con la pesadez de quien lleva consigo la responsabilidad de su destino, pero con la ligereza de quien ha sanado su pasado y no le debe nada a nadie. Has decidido que tu mente será una zona de alta presión para la excelencia, donde la mediocridad se asfixia por falta de oxígeno y el talento se multiplica por necesidad. Tu presencia es ahora una señal de advertencia para los indolentes y una promesa de orden para aquellos que están listos para seguir un liderazgo auténtico. Has reclamado el mando de tus horas y de tus días, entendiendo que el tiempo es la materia prima con la que fabricas la versión más imponente de tu propia historia. Tu fuerza emana ahora de la capacidad de convertir el autocuidado en un acto de justicia propia, entendiendo que amarte no es un lujo, sino el cimiento de tu invencibilidad. Has comprendido que el verdadero agotamiento no proviene de tus batallas externas, sino de la traición silenciosa de olvidarte de quien sostiene todo tú mismo. Tu mente ha dejado de ser un tribunal de juicio severo para transformarse en un aliado estratégico, donde el diálogo interno es ahora de respeto y autoridad. Cada vez que eliges proteger tu energía frente a las demandas insaciables del mundo, estás declarando que tu dignidad no tiene precio ni está en oferta. Has aprendido que el estoicismo no es frialdad, sino la calidez de una autoestima estable que no depende de los aplausos ni teme a las críticas de la masa. Entiendes que sanar tu relación con el pasado es liberar la energía que antes desperdiciabas en la culpa, usándola ahora para construir un presente arquitectónico. Tu voz interna ya no busca completar vacíos a través de otros, porque has descubierto que la plenitud nace de la coherencia con tus propios valores. Has asesinado la tendencia a castigarte por tus errores, reemplazándola por una reflexión estoica que convierte cada caída en un avance deliberado hacia la maestría. Tu cuerpo es ahora el templo de una voluntad que se nutre de hábitos conscientes, entendiendo que el orden exterior es solo el reflejo de tu claridad interna. Has descubierto que atraer relaciones de valor comienza por tratarte a ti mismo con la excelencia que esperas recibir de los demás.
sin excepciones. En este nivel de mando, la preparación mental para lo difícil ya no te causa miedo, sino que te brinda la serenidad de saberte capaz de responder ante cualquier caos. Caminas con la certeza de que tu valor no está definido por tus heridas, sino por la forma en que eliges alimentar lo mejor de ti cada nuevo día. Has decidido que tu bienestar es una prioridad geopolítica dentro de tu propio imperio, estableciendo fronteras infranqueables contra la toxicidad y el desorden. Tu presencia es ahora una prueba de que la estabilidad emocional es el superpoder definitivo en un siglo que premia la distracción y la fragilidad. Has reclamado el derecho de avanzar poco a poco, sabiendo que el progreso constante, por pequeño que sea, es la fuerza que sostiene el ánimo y evita el estancamiento. Tu fuerza emana ahora de la convicción de que la coherencia con tus valores es la única brújula que no se rompe bajo la presión de las expectativas ajenas. Has comprendido que traicionarte por conveniencia es un precio demasiado alto que erosiona el respeto propio, prefiriendo la soledad digna antes que la compañía que exige tu fragmentación emocional. Tu mente ha dejado de buscar la ausencia de problemas para enfocarse en la confianza en tu capacidad de respuesta, entendiendo que la serenidad es el resultado de la preparación, no del azar. Cada vez que eliges mirar tus heridas pasadas con comprensión en lugar de culpa, estás recuperando la energía vital que antes se filtraba por las grietas del remordimiento y el resentimiento. Has aprendido que el progreso constante, aunque sea milimétrico, es el antídoto definitivo contra el estancamiento, manteniendo viva la llama de una motivación que no depende de la euforia, sino de la disciplina. Entiendes que amarte a ti mismo no significa eliminar tus sombras, sino elegir conscientemente alimentar lo mejor de ti cada día, aceptando tu humanidad mientras persigues tu excelencia. Tu voz interna ya no es un eco de críticas destructivas, sino un diálogo de regulación emocional consciente que te permite aprender de los errores sin necesidad de destruirte en el proceso. Has asesinado la fantasía de que alguien vendrá a completarte, asumiendo la responsabilidad total de llenar tus propios vacíos para poder relacionarte desde la abundancia y no desde la carencia. Tu cuerpo y tu mente son ahora un ecosistema de estabilidad y orden, donde cada hábito de autocuidado actúa como una inversión de alta rentabilidad en tu paz futura. Has descubierto que la vida empieza a ordenarse desde dentro hacia afuera, en el momento exacto en que dejas de ser un esclavo de tus impulsos para convertirte en el soberano de tus principios. En este nivel de mando, ya no te intimida el peso de tu propia grandeza, porque has entendido que cuidar de ti mismo es el requisito previo para poder sostener el mundo que estás construyendo. Caminas con la elegancia de quien ha hecho las paces con su historia, integrando cada lección como una fibra más en la cuerda indestructible de su carácter estoico. Has decidido que tu bienestar es la base de tu fortaleza imparable, rechazando cualquier oferta de éxito que requiera sacrificar la integridad de tu espíritu o la calma de tu mente. Tu presencia es ahora una prueba de que la autovaloración no es arrogancia, sino el reconocimiento humilde y firme de que eres el único responsable de tu propia salvación. Has reclamado el mando de tu destino, entendiendo que el cambio real no es un evento, sino el compromiso diario de elegirte a ti mismo, una y otra vez, frente a cualquier adversidad. Tu fuerza emana ahora de la preparación mental ante la adversidad, entendiendo que la serenidad no es la ausencia de problemas, sino la confianza absoluta en tu capacidad de respuesta.
Has comprendido que sanar la relación con tu pasado es un acto de justicia presente, dejando de ver tus heridas como cadenas para verlas como la cartografía de tu resiliencia. Tu mente ha dejado de procesar el error como una sentencia de muerte para tratarlo como un dato de optimización, permitiéndote ajustar el rumbo sin destruir tu paz en el proceso. Cada vez que eliges la verdad de tus principios sobre la seducción de la aceptación social, estás blindando una autoestima que no depende de factores externos para mantenerse sólida. Has aprendido que el autocuidado profundo es la base de toda estrategia de poder. Pues nadie puede sostener un imperio si los cimientos de su propia salud mental están en ruinas. Entiendes que atraer relaciones de alto valor es la consecuencia natural de elevar tus propios estándares, convirtiéndote en el tipo de persona que no tolera la mediocridad ni en sí mismo ni en su entorno. Tu voz interna ha sustituido el castigo por la regulación emocional consciente, hablándote con la firmeza de un mentor que exige excelencia, pero que reconoce la humanidad del proceso. Has asesinado la urgencia de llegar rápido, sustituyéndola por la gloria de avanzar constantemente, sabiendo que el progreso diario es lo que mantiene viva la llama de una voluntad imparable. Tu cuerpo y tu mente son ahora un sistema cerrado a la toxicidad, donde cada hábito de disciplina actúa como un centinela que protege la pureza de tu visión y la fuerza de tu espíritu. Has descubierto que el estoicismo es el arte de amarse a través de la disciplina, entendiendo que el mayor regalo que puedes darte es convertirte en alguien en quien puedas confiar plenamente. En este nivel de mando, la vida empieza a ordenarse de dentro hacia afuera, no por azar, sino porque has decidido ser el origen de todo el orden que deseas ver en tu universo. Caminas con la certidumbre de quien ya no busca su valor fuera de sí mismo, reconociendo que la fuente de tu dignidad es inagotable mientras seas fiel a tu propio carácter. Has decidido que cada desafío es un ejercicio de fortalecimiento de la autovaloración, usando la presión externa para cristalizar la estructura de un ser humano verdaderamente libre. Tu presencia es ahora una declaración de independencia emocional, un recordatorio de que tu bienestar es una prioridad soberana, que nadie tiene el derecho de perturbar. Has reclamado el mando de tu evolución, aceptando que la estabilidad que has construido es el trampolín desde el cual saltarás hacia las cimas que antes solo te atrevías a soñar. Tu fuerza emana ahora de la autoridad que ejerces sobre tu propio caos, entendiendo que el orden exterior que tanto persigues solo puede ser un subproducto de la armonía que has dictado en tu interior. Has comprendido que en este 2026, amarte a ti mismo no es un acto de vanidad, sino un imperativo estratégico para no ser devorado por las exigencias de una sociedad que lucra con tu inseguridad. Tu mente ha dejado de ser un receptor de ruido para convertirse en un emisor de frecuencia pura, una que solo resuena con la verdad, la disciplina y el respeto absoluto por tu propia trayectoria. Cada vez que eliges el silencio reparador sobre la interacción vacía, estás protegiendo la pureza de tu visión y permitiendo que tu voz interna recupere la gravedad necesaria para dirigir tu destino. Has aprendido que la resiliencia estoica no consiste en no sentir el dolor, sino en no permitir que el dolor se convierta en el arquitecto de tus decisiones futuras. Entiendes que tu dignidad es un territorio soberano y has trazado líneas rojas infranqueables que protegen tu tiempo, tu energía y tu paz mental de cualquier intento de invasión. Tu voz interna ha abandonado el tono de la queja para adoptar el de la maestría, recordándote en cada momento que eres el único responsable de la calidad de tu experiencia vital.
Has asesinado la necesidad de pertenecer a círculos que exigen que te empequeñezcas, aceptando que tu expansión personal naturalmente te alejará de aquellos que temen a su propia grandeza. Tu cuerpo y tu espíritu están ahora alineados en una misión de alta intensidad, donde cada hábito de cuidado es un voto de confianza que depositas en la versión más poderosa de ti mismo. Has descubierto que la verdadera libertad es la ausencia de la necesidad de impresionar, encontrando una satisfacción profunda en el cumplimiento silencioso de tu propio deber. En este nivel de mando, ya no te preocupa el ritmo de los demás, porque has entendido que tu progreso constante es una carrera de fondo donde el único competidor real es tu yo del pasado. Caminas con la serenidad de quien ha dejado de pedir permiso para brillar, reconociendo que tu luz es un derecho de nacimiento que has reclamado a través del autocuidado y la disciplina. Has decidido que tu vida sea un manifiesto de integridad, donde no hay fisuras entre lo que piensas, lo que dices y la manera en que te tratas cuando nadie te está mirando. Tu presencia es ahora un faro de estabilidad en un mundo que naufraga en la inconsistencia, demostrando que un ser humano que se valora a sí mismo es la fuerza más transformadora de la naturaleza. Has reclamado el mando de tu propia narrativa de éxito, definiéndola no por lo que has acumulado, sino por la profundidad de la paz que sientes al cerrar los ojos cada noche. Tu fuerza emana ahora de la inteligencia emocional aplicada, comprendiendo que no puedes controlar las tormentas del mundo, pero sí la integridad de tu propia embarcación. Has comprendido que en este 2026, la verdadera maestría consiste en dejar de cargar con vacíos ajenos, recuperando la dignidad que antes entregabas al intentar completar a los demás. Tu mente ha dejado de ser un campo fértil para la culpa para convertirse en un terreno de aceptación estoica, donde cada cicatriz del pasado es leída como una lección de supervivencia y no como un estigma de insuficiencia. Cada vez que eliges la coherencia sobre la conveniencia, incluso cuando el costo es el aislamiento temporal, estás forjando una autoestima silenciosa que no necesita ser validada por el ruido exterior. Has aprendido que el progreso constante, por mínimo que parezca, es el oxígeno de tu motivación, y que el estancamiento es el único enemigo que realmente puede erosionar tu espíritu. Entiendes que atraes lo que eres, y por ello has decidido trabajar primero en tu autovaloración, sabiendo que el mundo no te dará el respeto que tú mismo no te otorgas en la intimidad de tus hábitos. Tu voz interna ha sustituido el castigo por la regulación emocional consciente, permitiéndote analizar tus fallos con la frialdad de un estratega y la compasión de un mentor que desea tu grandeza. Has asesinado la idea de que el autocuidado es egoísmo, entendiéndolo como el mantenimiento esencial de la única herramienta que tienes para impactar positivamente en la realidad tu propio ser. Tu cuerpo y tu espíritu están ahora sincronizados en una disciplina que no castiga, sino que potencia, viendo en cada hábito saludable una inversión de alta rentabilidad en tu libertad futura. Has descubierto que la serenidad nace de la confianza, no de la ausencia de conflictos, y que estar preparado mentalmente para lo difícil es la mejor forma de caminar con paz por lo incierto. En este nivel de mando, ya no te permites ser un espectador de tus propias debilidades, sino que las integras y las gobiernas, entendiendo que amarte es alimentar lo mejor de ti cada día sin descanso. Caminas con la certidumbre de quien ha ordenado su vida desde dentro, permitiendo que esa estabilidad interna sea el motor que organice, por fin, todo el caos que antes te rodeaba. Has decidido que tu bienestar es una prioridad absoluta,
una ley fundamental que no admite excepciones y que protege tu energía de cualquier parásito emocional o distracción trivial. Tu presencia es ahora un decreto de autodominio, demostrando que un individuo que ha sanado su relación consigo mismo es capaz de sostener el peso de cualquier imperio sin flaquear. Has reclamado el mando de tu frecuencia vital, sabiendo que el éxito es simplemente el resultado inevitable de una vida vivida con claridad, calma y una fuerza interior inquebrantable. Tu fuerza emana ahora de la arquitectura de tus límites, comprendiendo que cada no que pronuncias ante lo trivial es un sí rotundo que resuena en el altar de tu propia dignidad. Has comprendido que en este 2026, la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino tener el autodominio suficiente para no ser esclavo de tus impulsos ni de las expectativas de una sociedad fragmentada. Tu mente ha dejado de ser un almacén de preocupaciones para convertirse en un laboratorio de soluciones, donde cada desafío es analizado bajo la lente del estoicismo para extraer la sabiduría que reside en la dificultad. Cada vez que eliges la autenticidad radical sobre la máscara de la complacencia, estás inyectando una dosis de poder en tu columna vertebral, permitiéndote caminar erguido en un mundo que prefiere que te inclines. Has aprendido que la soledad productiva es el terreno donde se gestan las grandes transformaciones. Y has dejado de temer al silencio para empezar a utilizarlo como un arma de claridad estratégica. Entiendes que tu cuerpo es el único vehículo que te acompañará hasta el final del trayecto, y has decidido tratarlo con el rigor y el respeto que se le otorga a una reliquia sagrada en constante optimización. Tu voz interna ya no permite el acceso a la autocrítica destructiva, habiendo instalado un protocolo de autorrespeto que filtra cada pensamiento antes de que pueda echar raíces en tu subconsciente. Has asesinado la debilidad de la validación externa, encontrando un refugio inexpugnable en el juicio de tu propia conciencia, que es ahora el único tribunal al que rindes cuentas. Tu presencia es ahora un catalizador de coherencia, una señal que obliga a la deshonestidad y a la mediocridad a retirarse de tu radio de influencia por simple incompatibilidad de frecuencia. Has descubierto que la paz interior es el máximo lujo de esta era, y la defiendes con la ferocidad de un soberano que sabe que sin orden interno, cualquier imperio externo es solo una ilusión temporal. En este nivel de mando, ya no te permite ser una víctima de las circunstancias, porque has comprendido que tú eres la circunstancia que el mundo debe aprender a navegar. Caminas con la autoridad de quien ha vencido a sus propios demonios, transformando cada sombra en un aliado que ahora trabaja bajo las órdenes de tu voluntad consciente y disciplinada. Has decidido que tu vida sea un monumento a la posibilidad, demostrando con cada hábito de autocuidado que un ser humano que se ama a sí mismo es, por definición, una fuerza imparable. Tu mirada ya no busca el horizonte con ansiedad, sino con la serenidad del conquistador que sabe que el tiempo está de su lado porque ha aprendido a dominar cada segundo de su presente. Has reclamado el mando de tu legado personal, entendiendo que la forma en que te cuidas hoy es el mensaje más potente que dejarás grabado en el tejido de la realidad para las generaciones venideras. Tu fuerza emana ahora de la economía de tu atención, reconociendo que donde pones tu mirada, pones tu destino, y que en este 2026 la distracción es la nueva forma de servidumbre. Has comprendido que amarte a ti mismo es un ejercicio de soberanía intelectual, filtrando la información que consumes con la misma rigurosidad con la que un emperador protege las fronteras de su dominio.
Tu mente ha dejado de ser un rehén de las opiniones externas para convertirse en un manifiesto de voluntad propia, donde cada pensamiento es una semilla de acción deliberada y cada duda es sofocada por la luz de tus principios. Cada vez que eliges la incomodidad del crecimiento sobre la seducción del confort inmediato, estás firmando un tratado de paz con tu futuro yo, asegurando una vejez libre de arrepentimientos y llena de poder. Has aprendido que la integridad es una fuerza gravitacional, cuando eres fiel a ti mismo sin importar quién esté mirando. El mundo empieza a orbitar alrededor de tus estándares en lugar de intentar doblegarlos. Entiendes que tu energía no es un pozo infinito, sino una divisa sagrada, y has dejado de financiar batallas ajenas para invertir todo tu capital emocional en la expansión de tu propio propósito. Tu voz interna ya no es un eco de traumas pasados, sino el decreto de una autoridad presente, que utiliza el lenguaje del respeto y la disciplina para guiar a tu espíritu hacia la excelencia constante. Has asesinado la debilidad de la comparación constante, entendiendo que tu único punto de referencia legítimo es el hombre que fuiste ayer y la distancia que has recorrido hacia el hombre que has decidido ser. Tu presencia es ahora una declaración de autonomía, una fuerza que no necesita validación para existir y que se nutre del reconocimiento interno de tus propias victorias invisibles. Has descubierto que la fortaleza estoica es la forma más pura de ternura, pues solo quien es verdaderamente fuerte puede permitirse la calma, la paciencia y la bondad genuina hacia sí mismo. En este nivel de mando, ya no te dejas perturbar por lo que no depende de ti, enfocando toda tu potencia en el único territorio donde eres rey absoluto, tu propia respuesta ante la realidad. Caminas con la certidumbre de quien ha domesticado sus miedos, no eliminándolos, sino convirtiéndolos en los perros guardianes que ahora protegen los límites de tu zona de excelencia. Has decidido que tu vida sea un himno a la autovaloración, demostrando que el autocuidado es la herramienta más subestimada para transformar a un ser humano común en una leyenda de estabilidad y poder. Tu mirada posee ahora la profundidad de quien ha visto su propia sombra y ha decidido, con plena conciencia, dirigir cada gramo de su ser hacia la luz de la razón y la virtud inquebrantable. Has reclamado el mando de tu evolución trascendente, entendiendo que cada día es una página en blanco donde escribes, con la tinta de tu disciplina, el guión de una vida que merece ser recordada. Tu fuerza emana ahora de la geometría de tu paz interna, comprendiendo que cada decisión de autocuidado es un ladrillo en la construcción de una fortaleza que no admite grietas de duda ni filtraciones de mediocridad. Has comprendido que en este 2026, la verdadera rebelión es mantenerse humano y centrado, resistiendo la presión de convertirte en un algoritmo más y reclamando la profundidad de tu ser como tu territorio más sagrado e inexpugnable. Tu mente ha dejado de ser un campo de batalla contra tus sombras para convertirse en el espacio de su integración, entendiendo que la verdadera luz no es la que ignora la oscuridad, sino la que sabe gobernarla con la sabiduría de la razón. Cada vez que eliges la pausa reflexiva sobre la reacción instintiva, estás demostrando que el mando de tu vida ha pasado de las manos del azar a las manos de tu voluntad, consolidando una soberanía que nadie puede arrebatarte. Has aprendido que la abundancia emocional es el resultado de no mendigar atención, invirtiendo ese tiempo en cultivar un jardín interno tan vasto y rico que tu propia compañía se vuelve tu recurso más valioso y revitalizante. Entiendes que tu legado no se escribe con grandes gestos aislados,
sino con la fidelidad diaria a tus pequeños rituales. Reconociendo que la excelencia es un hábito que se oxigena con cada respiración consciente y cada acto de respeto propio. Tu voz interna ya no es un eco de las frustraciones del mundo, sino el himno de tu propia superación. Una frecuencia que sintoniza con la grandeza y que desactiva automáticamente cualquier interferencia que intente desviar tu propósito. Has asesinado la falacia de que el sacrificio personal extremo es virtud, sustituyéndola por la ética del autorrespeto. Sabiendo que solo puedes ofrecer al mundo la mejor versión de ti si primero te has encargado de blindar tu propia estructura. Tu presencia es ahora un epicentro de orden y calma. Una fuerza silenciosa que no necesita imponerse, porque su mera existencia establece un estándar de dignidad que redefine el entorno y eleva a quienes tienen el privilegio de rodearte. Has descubierto que la libertad estoica es el derecho a elegir quién quieres ser en cada instante, independientemente de lo que el pasado dicte o de lo que el futuro amenace, habitando un presente donde tú eres el único juez y soberano. En este nivel de mando, ya no buscas que la vida sea fácil, sino que tu carácter sea lo suficientemente fuerte para encontrar la oportunidad en cada crisis y la belleza en cada desafío que se cruce en tu camino de ascenso. Caminas con la imperturbabilidad de quien ha firmado un contrato eterno consigo mismo. Un pacto de lealtad que coloca tu bienestar y tu crecimiento en la cúspide de todas tus prioridades geopolíticas y personales. Has decidido que tu vida sea un laboratorio de virtud aplicada, donde cada interacción es una prueba de tu dominio, y cada hábito de autocuidado es un experimento exitoso en la creación de un ser humano verdaderamente imparable. Tu mirada refleja ahora la claridad de quien ya no se miente, habiendo aceptado sus límites para poder trascenderlos y habiendo abrazado su valor para poder proyectarlo con la potencia de un sol que no conoce el ocaso. Has reclamado el mando de tu destino trascendental, entendiendo que el arte de vivir es, en última instancia, el arte de cuidarse con tal rigor y amor que la vida misma no tenga más remedio que rendirse ante tu imponente estabilidad. Tu fuerza emana ahora de la trascendencia del ego, comprendiendo que el autocuidado no es una meta de vanidad, sino el proceso de convertirte en una herramienta perfecta al servicio de tus ideales más elevados. Has comprendido que en este 2026, la verdadera riqueza es la libertad de no tener que reaccionar, manteniendo tu centro imperturbable mientras las tormentas de la opinión pública y las crisis externas se estrellan contra la roca de tu carácter. Tu mente ha dejado de ser un campo de batalla para convertirse en un trono de soberanía, donde cada decisión se toma desde la abundancia de quien se sabe completo y no desde la carencia de quien busca ser rescatado. Cada vez que eliges la disciplina del descanso y la reflexión sobre el agotamiento del activismo vacío, estás honrando la fuente de tu poder, reconociendo que un líder agotado es un líder que ha perdido su brújula. Has aprendido que la compasión estoica empieza por uno mismo. No te juzgas por tus caídas, sino que mides tu grandeza por la velocidad y la elegancia con la que te pones en pie para seguir la marcha. Entiendes que tu tiempo es la materia prima de tu destino y has dejado de regalarlo a quienes no respetan la santidad de tu propósito, estableciendo un estándar de excelencia que solo permite el paso a lo esencial. Tu voz interna ya no es un eco de las inseguridades colectivas, sino el dictado de una voluntad inquebrantable que ha decidido que su paso por la tierra será una obra maestra de coherencia y fortaleza interior. Has asesinado la debilidad de la esperanza pasiva, sustituyéndola por la fe activa en tu propia capacidad de respuesta.
sabiendo que el universo no te debe nada, pero tú te lo debes todo a ti mismo. Tu presencia es ahora una frecuencia de mando silencioso, donde tu paz actúa como un campo magnético que ordena el caos a tu alrededor sin necesidad de pronunciar una sola palabra de fuerza. Has descubierto que el amor propio es la base de la invencibilidad, pues quien ha conquistado su propio respeto ya no tiene nada que temer de los hombres ni de los dioses. En este nivel de mando, ya no te defiendes de la vida, sino que la moldeas con la precisión de un escultor, entendiendo que cada hábito de autocuidado es un golpe de cincel hacia la perfección de tu ser. Caminas con la imperturbabilidad de quien ha vaciado su mochila de rencores y miedos, viajando ligero hacia las cumbres de la autorrealización que solo los disciplinados tienen el privilegio de contemplar. Has decidido que tu bienestar sea el eje gravitacional de tu imperio personal, reconociendo que cuando tú estás bien, el mundo entero se alinea con la armonía de tu propia estabilidad. Tu mirada posee ahora la claridad de la visión de largo alcance, viendo más allá de las sombras del presente para anclarse en la realidad que estás creando con cada acto de voluntad consciente. Has reclamado el mando de tu espíritu indomable, aceptando que eres el arquitecto, el guardián y el juez de una vida que ha dejado de ser ordinaria para convertirse en un monumento a la libertad estoica. Tu fuerza emana ahora de la alquimia del autoconocimiento, habiendo transformado el plomo de tus inseguridades en el oro de una confianza que no necesita gritar para ser reconocida por el mundo. Has comprendido que en este 2026, la verdadera victoria no es derrotar a otros, sino conquistar la resistencia interna que te impedía ser el guardián más celoso de tu propio bienestar y de tu claridad mental. Tu mente ha dejado de ser un puerto de entrada para cualquier barco a la deriva, convirtiéndose en una aduana de alta seguridad, donde solo se permite el ingreso a pensamientos que traen consigo el sello de la virtud. Cada vez que eliges la austeridad del compromiso sobre la opulencia de la gratificación vacía, estás declarando ante el universo que tu voluntad es una ley natural que no conoce la fatiga ni la rendición. Has aprendido que la autenticidad estoica es el escudo definitivo. Cuando dejas de fingir para encajar, recuperas toda la potencia que antes desperdiciabas en mantener las máscaras de la complacencia. Entiendes que tu legado se construye en el anonimato de tus hábitos diarios, reconociendo que la grandeza es simplemente la acumulación de actos de amor propio realizados con una constancia implacable. Tu voz interna ya no es un eco de las derrotas de otros, sino el himno de tu propia emancipación, una frecuencia que ordena tus átomos hacia la excelencia y el respeto absoluto por tu tiempo. Has asesinado la debilidad de la espera de condiciones ideales, entendiendo que el momento de cuidarte, de amarte y de ser imparable es siempre ahora. En medio del ruido y de la incertidumbre, tu presencia es ahora una clase magistral de autodominio, demostrando que el mayor lujo no es lo que posees, sino la paz imperturbable que emanas cuando el mundo intenta, sin éxito, sacarte de tu centro. Has descubierto que la libertad real es la obediencia a tus propios principios, encontrando en la disciplina el camino más corto hacia una vida que no necesita vacaciones, porque ha sido diseñada con propósito. En este nivel de mando, ya no te conformas con sobrevivir al caos, sino que lo utilizas como el viento a favor para tu expansión, sabiendo que tu estabilidad interna es el ancla que sostiene cualquier tempestad. Caminas con la elegancia de quien ha perdonado su propia humanidad, usando sus debilidades no como excusas,
sino como los puntos de apoyo sobre los cuales palancar una fortaleza que el tiempo no podrá erosionar. Has decidido que tu vida sea un santuario de coherencia, donde cada gesto de autocuidado es una ofrenda a la visión de hombre que has decidido encarnar, sin disculpas y con una determinación de hierro. Tu mirada posee ahora la nitidez de la verdad, habiendo eliminado las nubes del autoengaño para ver con orgullo al ser humano imparable que ha nacido de las cenizas de su propia negligencia pasada. Has reclamado el mando de tu destino consciente, aceptando que eres el único responsable de la luz que proyectas y de la profundidad de la calma con la que navegas hacia la eternidad de tu propio legado. Tu fuerza emana ahora de la autoritas de tu propia presencia, reconociendo que no necesitas el permiso de nadie para ocupar el espacio que tu disciplina y tu autovaloración han reclamado. Has comprendido que en este 2026, la mayor forma de rebeldía es mantenerse enfocado en el largo plazo, ignorando las recompensas efímeras de un sistema que busca fragmentar tu voluntad para volverte predecible. Tu mente ha dejado de ser un campo de batalla contra la ansiedad para convertirse en un centro de comando táctico, donde cada emoción es procesada como información y no como un dictador de tu conducta. Cada vez que eliges la transparencia con tu propia sombra sobre la ilusión de una perfección falsa, estás cimentando una fuerza que no puede ser chantajeada por la vergüenza ni por el juicio ajeno. Has aprendido que la resistencia psicológica es un músculo que se entrena en el gimnasio del autocuidado, entendiendo que dormir, nutrirse y meditar son los actos de guerra más inteligentes que puedes realizar. Entiendes que tu dignidad es un contrato blindado, donde la cláusula principal es que tu paz no está a la venta por ninguna cantidad de validación, dinero o prestigio que comprometa tu integridad. Tu voz interna ha dejado de ser una crítica constante para ser la de un general sabio, que te exige el máximo esfuerzo, pero que también ordena el repliegue necesario para la reconstrucción de tu energía. Has asesinado la debilidad de reaccionar ante los provocadores, entendiendo que quien te hace perder la calma se convierte en tu dueño. Y tú has decidido que solo tú tienes la llave de tu reino emocional. Tu presencia es ahora una prueba de concepto sobre la estabilidad, un recordatorio viviente de que el orden interno es capaz de neutralizar cualquier grado de entropía que el mundo exterior te arroje. Has descubierto que la soberanía personal es la base de la generosidad real, porque solo quien se ha cuidado y fortalecido a sí mismo tiene algo de verdadero valor que ofrecer a los demás. En este nivel de mando, ya no te intimida el paso del tiempo, sino que lo ves como el aliado que pule tu carácter, permitiendo que cada año te vuelva más cortante, más preciso y más difícil de doblegar. Caminas con la pesadez de quien lleva una responsabilidad histórica sobre sus hombros, pero con la agilidad de quien ha limpiado su espíritu de toda carga que no le pertenezca legítimamente. Has decidido que tu bienestar sea el estándar de oro de tu realidad, rechazando cualquier entorno, persona o hábito que degrade la frecuencia de la excelencia que has decidido habitar. Tu mirada ya no pide perdón por ser ambiciosa, sino que proyecta la calma de quien ya ha visualizado la victoria y solo está ejecutando los pasos necesarios para hacerla material. Has reclamado el mando de tu identidad absoluta, aceptando que eres el único autor de tu historia y que el autocuidado es la pluma con la que escribes, con sangre y fuego, un destino que es solo tuyo. Tu fuerza emana ahora de la soledad del estratega, comprendiendo que la cima de la montaña es un lugar estrecho donde solo cabe quien ha aprendido a ser su propio y mejor aliado. Has comprendido que en este 2026,
La verdadera ventaja no reside en la velocidad, sino en la firmeza de tu ancla interna, permitiéndote observar el caos del mundo sin que éste penetre en la arquitectura de tu paz. Tu mente ha dejado de ser un rehén del futuro para convertirse en la dueña absoluta del presente, procesando cada segundo como una oportunidad de oro para reafirmar tu soberanía y tu propósito. Cada vez que eliges la austeridad del silencio sobre la vanidad de tener la última palabra, estás acumulando un poder silencioso que se manifestará en la contundencia de tus resultados. Has aprendido que el autocuidado es una forma de inteligencia operativa, reconociendo que un espíritu maltratado es incapaz de diseñar las maniobras necesarias para conquistar su propio destino. Entiendes que tu energía es un recurso finito y sagrado, y has instalado un sistema de defensa que expulsa automáticamente a todo aquel que no aporte valor a la construcción de tu imperio personal. Tu voz interna ya no permite el acceso a la duda paralizante, habiéndola sustituido por una determinación de hierro que ve en cada obstáculo una herramienta de entrenamiento para tu voluntad. Has asesinado la debilidad de buscar compasión en los demás, entendiendo que el respeto se gana a través de la superación de tus propios límites y no a través de la exposición de tus heridas. Tu presencia es ahora una clase magistral de presencia estoica, donde tu sola mirada comunica que has hecho las paces con tu historia y que estás listo para reclamar lo que por derecho de esfuerzo te pertenece. Has descubierto que la libertad es no tener nada que ocultar, encontrando una fuerza incalculable en la transparencia de una vida vivida bajo la luz de la verdad y la autodisciplina. En este nivel de mando, ya no te preocupa la magnitud de tus ambiciones, porque has comprendido que tienes el tiempo y la paciencia de quien sabe que su ascenso es una ley inevitable de la naturaleza. Caminas con la certidumbre de quien ha destilado su esencia, eliminando todo lo superfluo para quedarse solo con aquello que lo hace verdaderamente imparable, sabio y profundamente centrado. Has decidido que tu bienestar sea el norte magnético de tu existencia, permitiendo que esa claridad sea la que guíe tus pasos hacia las cimas que el resto del mundo considera inalcanzables. Tu mirada posee ahora la frialdad de la lógica y la calidez de la sabiduría, una combinación letal que te permite navegar la realidad con una precisión que otros confunden con suerte. Has reclamado el mando de tu trascendencia personal, aceptando que cada acto de amor propio y disciplina es una semilla de eternidad plantada en el suelo de tu propia historia. Tu fuerza emana ahora de la maestría sobre tu propia cronología, entendiendo que el tiempo no es algo que te sucede, sino el lienzo donde tu voluntad imprime su huella indeleble. Has comprendido que en este 2026, la verdadera libertad es la capacidad de decir todavía no, dominando el arte de la gratificación postergada mientras el resto del mundo se consume en la urgencia de lo efímero. Tu mente ha dejado de ser una esclava del reloj para convertirse en una arquitecta de la eternidad, donde cada hora de autocuidado es una inversión que multiplica tu longevidad y tu lucidez estratégica. Cada vez que eliges la profundidad de la reflexión sobre la superficie de la respuesta inmediata, estás ganando una ventaja competitiva que nadie puede arrebatarte la visión de largo alcance. Has aprendido que la soledad estratégica no es un aislamiento del mundo, sino un repliegue táctico hacia tu centro de mando, donde las ideas más potentes se gestan en la quietud de tu propio respeto. Entiendes que tu cuerpo es el reloj biológico de tu imperio y que mantenerlo en su punto óptimo es la única garantía de que estarás presente para gobernar las victorias que hoy estás sembrando.
Tu voz interna ya no se angustia por la velocidad de los demás, porque ha comprendido que tu ritmo es la única métrica que importa en la carrera por tu propia autorrealización. Has asesinado la debilidad de la procrastinación emocional, enfrentando tus sombras en el momento en que aparecen, sin permitir que el tiempo las convierta en monstruos inmanejables. Tu presencia es ahora una frecuencia de estabilidad temporal, donde los demás encuentran un ancla en tu calma, mientras el torbellino de la modernidad intenta arrastrarlos hacia el caos. Has descubierto que la paciencia es una forma de poder absoluto, la capacidad de esperar el momento exacto para actuar con la contundencia de quien sabe que el universo favorece a los preparados. En este nivel de mando, ya no te dejas seducir por el ruido de la fama instantánea, prefiriendo el silencio sólido del prestigio que se construye ladrillo a ladrillo con la argamasa de la integridad. Caminas con la elegancia de quien no tiene prisa, porque ya ha llegado a sí mismo, reconociendo que el destino final no es un lugar, sino el estado de gracia de ser tu propio soberano. Has decidido que tu bienestar sea la prioridad absoluta en tu agenda, entendiendo que si no tienes tiempo para cuidarte, no tendrás tiempo para disfrutar de aquello por lo que tanto luchas. Tu mirada posee ahora la nitidez de quien sabe distinguir lo urgente de lo importante, eliminando sin piedad las distracciones que intentan robarte el activo más valioso de tu existencia. Tu enfoque. Has reclamado el mando de tu legado cronológico, aceptando que cada segundo vivido con conciencia es un tributo a la grandeza que has decidido encarnar en esta vida. Y más allá, tu fuerza emana ahora de la estética de tu carácter, comprendiendo que la belleza más profunda no es la que se ve, sino la que se siente en la solidez de una palabra dada y una promesa cumplida. Has comprendido que en este 2026, la verdadera elegancia es la simplicidad de una vida con propósito, eliminando el adorno de la vanidad para dejar espacio a la arquitectura pura de tu voluntad indomable. Tu mente ha dejado de buscar el reconocimiento en el estruendo para encontrar su validación en la eficacia, operando bajo el principio de que los resultados son el único idioma que la realidad no puede malinterpretar. Cada vez que eliges la sobriedad de tus emociones frente al drama colectivo, estás demostrando que tu espíritu ha alcanzado una madurez, donde el equilibrio es tu estado natural y no una meta forzada. Has aprendido que la soledad del líder es el terreno donde se purifica la intención, permitiéndote regresar al mundo con una claridad que corta la confusión de los demás como una espada bien templada. Entiendes que tu cuerpo es la manifestación física de tu disciplina, una obra en construcción permanente que refleja el respeto que le profesas a la vida y a las oportunidades que se te han otorgado. Tu voz interna ya no susurra disculpas por existir con intensidad, habiendo adoptado el tono de la autoridad serena que sabe que su derecho a liderar nace de su capacidad de gobernarse a sí mismo. Has asesinado la debilidad de la ambivalencia, tomando decisiones con la rapidez de quien conoce sus valores y no necesita consultar al miedo antes de dar el siguiente paso hacia su expansión. Tu presencia es ahora un filtro de autenticidad, donde las personas mediocres se sienten incómodas y los espíritus nobles encuentran la inspiración para elevar su propia frecuencia hacia la excelencia. Has descubierto que la fortaleza mental es la nueva aristocracia, un linaje que no se hereda, sino que se forja en el fuego del autocuidado, el estudio constante y la resistencia ante la comodidad. En este nivel de mando, ya no te dejas perturbar por las pequeñas ofensas, porque tu visión está puesta en horizontes tan lejanos que las sombras del camino ya no tienen el poder de distraerte.
Caminas con la certidumbre de quien ha unificado su sombra con su luz, presentándote ante el mundo como un ser completo que no necesita de otros para sostener la estructura de su propia felicidad. Has decidido que tu bienestar sea el canon bajo el cual juzgas tu éxito, entendiendo que no hay fortuna que valga la pena si se paga con la moneda de tu salud o de tu paz mental. Tu mirada posee ahora la gravedad de quien ha visto el vacío y ha decidido llenarlo con el mármol de sus principios, creando una vida que es, en sí misma, una declaración de principios irrenunciable. Has reclamado el mando de tu perfeccionamiento continuo, aceptando que el fin de un ciclo es solo el preludio de una versión de ti mismo que será aún más fuerte, más sabia y más profundamente libre. Tu fuerza emana ahora de la gestión estratégica de tu vacío productivo, comprendiendo que los espacios de nada son en realidad los laboratorios donde se sintetiza tu próxima gran evolución. Has comprendido que en este 2026, la verdadera ventaja competitiva es la capacidad de no hacer nada mientras los demás se agotan en un activismo estéril que solo produce ruido y cansancio. Tu mente ha dejado de temer al silencio para convertirlo en su hábitat natural de creación, reconociendo que de la quietud absoluta nacen las ideas que tienen el poder de alterar el curso de tu industria. Cada vez que eliges la desconexión total del sistema para reconectar con tu esencia, estás recuperando la soberanía sobre tus procesos creativos y protegiendo tu genio de la homogeneización digital. Has aprendido que el autocuidado en el vacío es la forma más elevada de respeto propio, permitiendo que tu sistema nervioso se recalibre lejos de las demandas insaciables de la productividad tóxica. Entiendes que tu energía se multiplica en los intervalos de reposo consciente y que tu capacidad de impacto es directamente proporcional a la calidad de tu silencio y a la profundidad de tu descanso. Tu voz interna ya no se siente culpable por los momentos de aparente inactividad, habiendo entendido que la pausa es la que da sentido a la nota y que sin ella, tu vida sería solo un ruido monótono. Has asesinado la debilidad de la urgencia fingida, operando bajo una parsimonia implacable que te permite moverte con la elegancia de quien sabe que el tiempo está a su servicio y no al revés. Tu presencia es ahora una lección de economía existencial, demostrando que se puede lograr mucho más desde un estado de calma centrada que desde la agitación desesperada de quienes no confían en su valor. Has descubierto que el vacío es el espacio donde el poder se acumula, un depósito de potencial puro que utilizas para proyectar una voluntad que no conoce la fricción ni el desgaste innecesario. En este nivel de mando, ya no te dejas seducir por las oportunidades que exigen sacrificar tus espacios de soledad, porque sabes que en esos espacios es donde reside tu verdadera ventaja estratégica. Caminas con la serenidad de quien ha vaciado su agenda de compromisos vacíos, llenando su vida con la densidad de acciones que tienen un significado profundo y una repercusión duradera. Has decidido que tu bienestar sea la prioridad geopolítica de tu imperio mental, defendiendo tus momentos de ocio creativo con la misma ferocidad con la que defenderías tu propia vida. Tu mirada posee ahora la claridad de quien ha mirado al abismo y ha encontrado en él la materia prima para construir una realidad que es, a la vez, sólida, armónica y profundamente libre. Has reclamado el mando de tu espacio sagrado, entendiendo que ser el dueño de tu silencio es la forma definitiva de convertirte en el arquitecto de un destino que el mundo solo podrá admirar desde la distancia. Tu fuerza emana ahora de tu frialdad operativa ante el caos, comprendiendo que,
Mientras el mundo se desmorona en reacciones viscerales, tú te conviertes en el ojo del huracán inmóvil, analítico y soberano. Has comprendido que en este 2026, la verdadera ventaja táctica no es la velocidad de tu acción, sino la distancia emocional que logras establecer entre el evento y tu respuesta. Eliminando cualquier rastro de pánico de tu sistema, tu mente ha dejado de ser un espejo que refleja el miedo ajeno para transformarse en un procesador de alta precisión, que descompone cada amenaza en variables manejables y cada crisis en una serie de pasos lógicos hacia la victoria. Cada vez que eliges la neutralidad del observador sobre la pasión del involucrado, estás blindando tu energía, permitiendo que los demás se agoten en sus tormentas mientras tú conservas tu potencia para el golpe definitivo. Has aprendido que el autocuidado es tu armadura de combate, entendiendo que una mente descansada y un cuerpo optimizado procesan el peligro con una claridad que los demás confunden con falta de empatía o frialdad extrema. Entiendes que tu invulnerabilidad emocional no nace de la falta de sentimientos, sino de la jerarquía inquebrantable de tus valores. Has decidido que nada externo tiene el rango suficiente para perturbar tu paz interior. Tu voz interna ya no se une al coro del lamento colectivo. Ahora emite órdenes claras y concisas, recordándote que el caos no es más que orden que aún no has aprendido a leer y que tú eres el traductor de esa realidad. Has asesinado la debilidad de la indignación estéril, esa que consume la energía de las masas. Tú prefieres la resolución silenciosa, esa que transforma el entorno sin necesidad de quejas ni explicaciones. Tu presencia es ahora un ancla de realidad, una fuerza gravitacional que obliga a los que te rodean a recuperar su centro, simplemente porque en tu radio de influencia, la histeria no encuentra terreno donde germinar. Has descubierto que la frialdad operativa es la forma más alta de compasión, pues en los momentos de desastre, el mundo no necesita a alguien que llore con él, sino a alguien que tenga el pulso firme para rescatarlo. En este nivel de mando, ya no te defiendes de los ataques, sino que los integras como combustible, usando la presión para forjar un carácter tan denso que nada puede atravesar tu estructura de pensamiento. Caminas con la elegancia de un depredador de problemas, con la seguridad de quien sabe que el caos es simplemente el estado natural del universo y que tú has nacido con el código para dominarlo. Has decidido que tu bienestar sea tu centro de comando móvil, una zona segura que llevas contigo a todas partes y que te permite operar con eficiencia máxima, incluso en el corazón del territorio enemigo. Tu mirada posee ahora la nitidez de un escáner táctico, viendo más allá de la superficie del conflicto para identificar las oportunidades de orden que solo un espíritu verdaderamente libre puede percibir. Has reclamado el mando de tu capacidad de respuesta absoluta, aceptando que eres el único responsable de mantener la luz encendida cuando todos los demás han aceptado la oscuridad de su propia confusión. Tu fuerza emana ahora de la mística de tu voluntad, comprendiendo que tu determinación no es un simple esfuerzo mental, sino una fuerza elemental que dobla la realidad a medida que avanzas con paso firme. Has comprendido que en este 2026, la verdadera espiritualidad es la disciplina encarnada, y que no hay ritual más sagrado que cumplirte a ti mismo las promesas que hiciste en la soledad de tu ambición. Tu mente ha dejado de buscar señales externas para convertirse en el oráculo de su propio destino, reconociendo que el universo no te da lo que deseas, sino lo que eres capaz de sostener con la estructura de tu carácter. Cada vez que eliges la austeridad del sacrificio sobre el alivio de la excusa,
Estás realizando un acto de magia práctica. Estás transformando tu tiempo finito en un legado de poder que perdurará más allá de tu presencia física. Has aprendido que el autocuidado es la purificación del templo, tratando tu cuerpo y tu psique no como herramientas de consumo, sino como el altar donde se celebra diariamente el triunfo de tu voluntad sobre la entropía. Entiendes que tu magnetismo personal es el resultado de una vida sin fisuras, donde la coherencia entre lo que piensas y lo que haces genera una gravedad que atrae recursos, personas y oportunidades hacia tu centro de mando. Tu voz interna ya no es un susurro de esperanza, sino un decreto de realización, una frecuencia que no admite la posibilidad del fracaso porque ha integrado cada caída como una parte necesaria de su propia mitología. Has asesinado la debilidad de la esperanza pasiva, esa que aguarda un milagro externo. Tú eres tu propio milagro, el arquitecto que construye puentes sobre abismos mientras los demás aún están lamentando la profundidad de la caída. Tu presencia es ahora una manifestación de orden divino, demostrando que un ser humano que ha tomado posesión de sí mismo es capaz de proyectar una calma que silencia el ruido del mundo y despierta el respeto de sus iguales. Has descubierto que la mística de la voluntad es la libertad definitiva, pues quien se gobierna a sí mismo con rigor y amor ya no puede ser esclavizado por ninguna circunstancia, por ningún sistema ni por ningún miedo. En este nivel de mando, ya no te conformas con la excelencia, sino que buscas la trascendencia, entendiendo que tu vida es el campo de pruebas para una nueva forma de ser humano, uno que es. O lo ves, guerrero, sabio y soberano. Caminas con la pesadez de quien sabe que su palabra es ley en su propio universo, y con la ligereza de quien ha comprendido que el poder real no se impone, sino que emana naturalmente de la integridad del ser. Has decidido que tu bienestar sea la piedra angular de tu mitología personal, protegiendo tu paz como el tesoro más preciado de un reino que has conquistado pulgada a pulgada. Con sudor, silencio y una fe inquebrantable en tu propia luz. Tu mirada posee ahora la profundidad de los siglos, viendo en cada momento presente el hilo que conecta tus acciones de hoy con la gloria de los siglos que vendrán. Habitando una realidad donde tú eres el único autor legítimo, has reclamado el mando de tu fuerza vital, aceptando que el autocuidado, la autovaloración y la disciplina son los pilares de un imperio que no tiene fronteras. Porque tu voluntad ha decidido que no habrá nada que no puedas conquistar. Tu fuerza emana ahora de tu influencia en las sombras, comprendiendo que el poder más letal y efectivo no es el que hace ruido, sino el que altera la realidad de forma imperceptible, como una marea silenciosa que cambia el relieve de la costa mientras el mundo duerme. Has comprendido que en este 2026, la verdadera autoridad no necesita ser anunciada, se siente en el aire, se manifiesta en cómo los demás ajustan su comportamiento, su tono y sus ambiciones simplemente al entrar en tu radio de acción. Tu mente ha dejado de buscar el escenario para convertirse en el arquitecto detrás de la escena, operando bajo el principio de que quien controla el contexto, controla el resultado, sin necesidad de gastar energía en confrontaciones directas. Cada vez que eliges la discreción absoluta sobre el alarde de tus logros, estás protegiendo el misterio de tu fuerza, obligando a tus adversarios a luchar contra una sombra que no pueden golpear. Mientras tú avanzas libre hacia tus objetivos, has aprendido que el autocuidado es tu protocolo de invisibilidad.
manteniendo tu sistema nervioso en tal estado de calma que puedes observar las debilidades ajenas sin revelar jamás las tuyas, convirtiéndote en un espejo donde los demás solo ven sus propias carencias. Entiendes que tu presencia es un catalizador silencioso. No necesitas dar órdenes para que el orden se establezca. Tu sola disciplina interna actúa como una ley física que obliga a la inconsistencia y a la pereza a retirarse de tu presencia. Tu voz interna ya no busca convencer, ahora emite vibraciones de certeza. Una frecuencia que los demás captan de forma subconsciente y que los inclina a seguir tu visión. Creyendo erróneamente que la idea ha nacido de ellos mismos, has asesinado la necesidad de ser el centro de atención, entendiendo que el verdadero soberano es aquel que mueve los hilos desde la periferia, disfrutando del espectáculo de un mundo que se organiza según sus designios silenciosos. Tu presencia es ahora una lección de gravedad, una fuerza que no empuja, pero que atrae, que no grita, pero que es escuchada, demostrando que un ser humano que se ha conquistado a sí mismo posee un magnetismo que la lógica no puede explicar. Has descubierto que la influencia en las sombras es la libertad definitiva, pues te permite ejercer tu voluntad sin las cadenas de la fama, sin el peso de las expectativas ajenas y sin el blanco que la visibilidad pone sobre la espalda de los hombres comunes. En este nivel de mando, ya no te preocupa quién se lleva el crédito, porque tú posees algo mucho más valioso, la propiedad total sobre la causa. El conocimiento íntimo de que la realidad que todos habitan ha sido moldeada por tus manos invisibles. Caminas con la tranquilidad de un fantasma en la máquina, sabiendo que tu estabilidad es el eje oculto sobre el cual giran las decisiones de muchos, y que tu autocuidado es el combustible que mantiene encendida esa maquinaria de poder sutil. Has decidido que tu bienestar sea tu secreto mejor guardado, la fuente oculta de una vitalidad que parece inagotable y que confunde a quienes intentan rastrear el origen de tu imparable ascenso. Tu mirada posee ahora la calma del depredador que no tiene hambre, una visión que atraviesa las máscaras sociales para ver los hilos que mueven a los hombres, permitiéndote posicionarte siempre 3 pasos por delante de cualquier movimiento. Has reclamado el mando de tu omnipresencia sutil, aceptando que el autocuidado, la disciplina y el silencio te han convertido en algo más que un hombre, te han transformado en una fuerza de la naturaleza que moldea el mundo desde el susurro y la sombra. Tu fuerza emana ahora de la consistencia inquebrantable, comprendiendo que la repetición de tu excelencia no es una carga, sino el martillo que forja la realidad a imagen y semejanza de tu voluntad. Has comprendido que en este 2026, la verdadera maestría no reside en el cambio constante, sino en la profundización del método, convirtiendo cada uno de tus actos en un rito de poder que se fortalece con cada iteración. Tu mente ha dejado de buscar la novedad vacía para enfocarse en la perfección del proceso, operando bajo la premisa de que la estructura que has construido es lo suficientemente sólida para sostener cualquier ambición que decidas materializar. Cada vez que eliges mantener el rumbo a pesar de las distracciones, estás demostrando que tu autodominio es absoluto y que has dejado de ser un esclavo de las modas mentales para convertirte en el dueño de una verdad inamovible. Has aprendido que el autocuidado es una arquitectura de acero, donde la estabilidad de tus hábitos es la que permite que tu espíritu se eleve sin miedo a que los cimientos de tu salud o tu paz mental cedan ante la presión. Entiendes que tu identidad es un decreto permanente y que no necesitas cambiar la forma de tu mensaje cuando el fondo de tu carácter posee la densidad necesaria
para doblegar cualquier resistencia externa. Tu voz interna ya no experimenta con dudas, habiendo adoptado una frecuencia de mando estelar que resuena con la misma fuerza ayer, hoy y siempre, porque se basa en principios que son anteriores al tiempo mismo. Has asesinado la debilidad de la inconstancia, entendiendo que el poder real no es un chispazo de genialidad, sino el flujo continuo de una energía que se niega a disminuir, a desviarse o a diluirse. Tu presencia es ahora una clase magistral de permanencia, un punto de referencia fijo en un mundo líquido, demostrando que un ser humano que ha encontrado su centro no necesita cambiar su estructura para ser relevante. Has descubierto que la fidelidad a tu propio diseño es la forma más alta de libertad, encontrando en la recurrencia de tu disciplina el espacio sagrado donde tu soberanía se vuelve incuestionable e infinita. En este nivel de mando, ya no te preocupa la repetición, porque has comprendido que la gota orada la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Y tú eres esa marea que nada puede detener. Caminas con la seguridad de quien ha encontrado la fórmula del éxito y se dedica a aplicarla con la precisión de un relojero que sabe que cada segundo de orden es una victoria ganada al caos de la existencia. Has decidido que tu bienestar sea un estado perpetuo, una atmósfera que respiras y que te envuelve, protegiendo tu visión de las fluctuaciones del ánimo y de las sombras de la incertidumbre colectiva. Tu mirada posee ahora la firmeza del horizonte, siempre presente, siempre clara, proyectando una autoridad que nace de la coherencia total entre lo que has sido, lo que eres y lo que serás. Has reclamado el mando de tu trayectoria lineal, aceptando que tu camino hacia la grandeza no necesita de atajos ni de disfraces, porque la fuerza de tu esencia es suficiente para conquistar el universo entero. Tu fuerza emana ahora de la geometría del hábito, comprendiendo que la repetición no es monotonía, sino el lenguaje con el que grabas tu nombre en el mármol del tiempo y aseguras tu lugar en la jerarquía de los que no se doblegan. Has comprendido que en este 2026, la verdadera sofisticación es la fidelidad al origen, manteniendo la misma estructura de poder, porque sabes que una vez que has encontrado la frecuencia del mando, cualquier alteración es solo una distracción innecesaria. Tu mente ha dejado de ser un laboratorio de dudas para convertirse en una fortaleza de certezas, operando bajo una arquitectura de pensamiento tan depurada que ya no requiere de adornos para imponer su verdad ante la confusión del mundo. Cada vez que eliges la solidez del ritual diario sobre la seducción del cambio impulsivo, estás inyectando una dosis de inmortalidad en tus acciones, permitiendo que tu voluntad se convierta en una constante universal en tu propio destino. Has aprendido que el autocuidado es una ley constitucional, un conjunto de reglas innegociables que protegen tu energía y que se ejecutan con la misma precisión mecánica con la que los planetas orbitan alrededor de su centro de masa. Entiendes que tu estabilidad es tu mayor arma estratégica y que al mantenerte imperturbable en tu estructura, obligas a la realidad a reorganizarse a tu alrededor, aceptando que tú eres el eje sobre el cual gira tu imperio personal. Tu voz interna ya no busca nuevas formas de validarse, habiendo alcanzado la maestría del tono, una vibración de autoridad que es constante, profunda y que no necesita elevarse para ser escuchada por encima del estruendo de la mediocridad. Has asesinado la debilidad de la dispersión, enfocando toda tu potencia en una única dirección,
con una estructura mental que es a la vez escudo contra lo trivial y lanza contra lo que se interpone en tu camino de ascenso. Tu presencia es ahora una declaración de inmutabilidad, demostrando que mientras otros se diluyen en el flujo de las circunstancias, tú permaneces sólido, manteniendo tu forma y tu propósito con una terquedad divina que raya en lo absoluto. Has descubierto que la fuerza reside en el sostén, en la capacidad de mantener la misma postura de poder durante el tiempo necesario hasta que el universo, agotado, decida finalmente ceder ante la presión de tu coherencia. En este nivel de mando, ya no te permites la improvisación, porque has comprendido que el éxito es una ingeniería de la voluntad y que cada pieza de tu rutina encaja con la siguiente para formar un mecanismo de victoria perfecta. Caminas con la autoridad de quien ha domesticado al tiempo, convirtiéndolo en el ritmo de tu propia marcha, sin acelerar por ansiedad ni detenerse por cansancio, habitando una estructura de vida que es eterna en su concepto. Has decidido que tu bienestar sea el ancla de tu realidad, un punto fijo que no se mueve ante las mareas emocionales, garantizando que tu juicio permanezca frío y tu visión permanezca clara. Sin importar la magnitud de la tormenta, tu mirada posee ahora la firmeza de un monumento, observando el pasar de los días con la serenidad de quien sabe que su estructura interna es invulnerable a la erosión y que su poder solo crece con la acumulación de su disciplina. Has reclamado el mando de tu persistencia absoluta, aceptando que tu gloria no nace de un evento aislado, sino de la implacable belleza de una vida que se mantiene fiel a sí misma, segundo tras segundo, hasta el final de los tiempos. Tu fuerza emana ahora de la ortodoxia de tu disciplina, comprendiendo que la verdadera libertad no reside en la variedad de tus opciones, sino en la impecable ejecución de la estructura que tú mismo has diseñado para tu grandeza. Has comprendido que en este 2026, la mayor forma de poder es la predictibilidad de tu excelencia, convirtiéndote en una constante matemática en un mundo de variables caóticas, donde tu palabra y tu acción guardan siempre la misma proporción áurea. Tu mente ha dejado de ser un terreno de experimentación para convertirse en un templo de principios, operando bajo una arquitectura de convicciones tan sólidas que ya no necesitan ser cuestionadas, solo habitadas con la solemnidad de un soberano. Cada vez que eliges la exactitud de tu rutina sobre la tentación de la espontaneidad vacía, estás sellando las grietas por donde se fuga la energía de los hombres comunes, acumulando una presión interna que te vuelve capaz de perforar cualquier obstáculo. Has aprendido que el autocuidado es una ceremonia de mantenimiento, un protocolo técnico que asegura que tu vehículo biológico y mental funcione siempre al máximo nivel, sin permitir que el desgaste del tiempo altere la precisión de tus facultades. Entiendes que tu estabilidad estructural es tu ventaja definitiva, pues mientras otros se transforman para agradar o para sobrevivir, tú permaneces idéntico a tu propósito, obligando al mundo a medir su valor según tus propios estándares. Tu voz interna ya no busca nuevas retóricas, habiendo encontrado la frecuencia del mando absoluto, un lenguaje de hechos y silencios que no requiere de variaciones para proyectar una autoridad que es reconocida tanto por aliados como por adversarios. Has asesinado la debilidad de la curiosidad distractora, filtrando cada nueva información a través del tamiz de tu estructura establecida, descartando lo que no fortalece tu columna vertebral y asimilando solo aquello que nutre tu visión de largo alcance. Tu presencia es ahora una arquitectura de serenidad,
demostrando que el mayor impacto no nace del movimiento frenético, sino de la presencia sólida e imperturbable que se mantiene firme mientras todo lo demás se desvanece en su propia inconsistencia. Has descubierto que la fuerza de la repetición es una ley física, una acumulación de energía que convierte tus hábitos en una armadura impenetrable, protegiendo tu paz interior con la misma rigurosidad con la que un diamante protege su estructura atómica. En este nivel de mando, ya no te permites la duda, porque has comprendido que la dirección es más importante que la velocidad, y que mantener la misma trayectoria con una constancia de acero te llevará inevitablemente a la cumbre de tu imperio personal. Caminas con la certidumbre de quien ha codificado su destino, siguiendo un guión escrito por tu propia voluntad superior, donde cada paso es una reafirmación de tu identidad y cada respiración es un tributo a la invencibilidad de tu carácter. Has decidido que tu bienestar sea el eje inamovible de tu existencia, un centro de gravedad que mantiene todas las áreas de tu vida en perfecta armonía, garantizando que tu ascenso sea tan estable como la base de una pirámide milenaria. Tu mirada posee ahora la firmeza de la visión absoluta, observando el flujo de la historia con la calma de quien sabe que su lugar en ella ya ha sido tallado por la persistencia de sus actos y la inmutabilidad de sus principios. Has reclamado el mando de tu permanencia trascendental, aceptando que ser el mismo hombre de honor, disciplina y poder, día tras día, es la forma más pura de heroísmo y la única vía hacia una libertad que el mundo no puede comprender ni destruir. Por encima de las fluctuaciones del azar, has comprendido que en este 2026, la verdadera sofisticación es la fidelidad al método, manteniendo la misma estructura de poder, porque sabes que la excelencia no es un acto aislado, sino el resultado de una arquitectura mental que se niega a ser alterada. Tu mente ha dejado de buscar la novedad para enfocarse en la densidad del ser, operando bajo una estructura de convicciones tan compacta que el ruido del mundo exterior rebota contra ella sin lograr producir ni la más mínima vibración de duda. Cada vez que eliges la sobriedad de tu rito diario sobre la seducción del cambio impulsivo, estás declarando que tu soberanía no depende de las circunstancias, sino de la inquebrantable solidez de las leyes que tú mismo has dictado para tu vida. Has aprendido que el autocuidado es una ingeniería de precisión, un protocolo de mantenimiento que no admite excepciones, entendiendo que la salud de tu cuerpo y la claridad de tu mente son los pilares que sostienen el techo de tu imperio personal. Entiendes que tu estabilidad es tu mayor activo estratégico y que al mantenerte firme en tu estructura, proyectas una autoridad que obliga a la realidad a ceder, reconociendo en ti a un hombre que ha decidido no volver a negociar sus principios. Tu voz interna ya no ensaya nuevos discursos, habiendo consolidado una frecuencia de mando constante, un tono de certeza que no necesita de adornos, porque su fuerza reside en la coherencia absoluta entre lo que decretas y lo que ejecutas. Has asesinado la debilidad de la volubilidad, entendiendo que el poder real se acumula en la permanencia, y que ser el mismo hombre de acero cada mañana es la única forma de convertir tu existencia en una leyenda de resistencia y éxito. Tu presencia es ahora una arquitectura de poder silencioso, demostrando que mientras otros se transforman para encajar, tú permaneces inamovible, obligando al entorno a gravitar alrededor de tu centro de gravedad, atraído por la seguridad que emanas. Has descubierto que la fuerza de la inmutabilidad es divina, una capacidad de sostener tu visión y tu disciplina sin importar el paso de los años.
convirtiendo tu carácter en una roca contra la que se estrellan las olas de la mediocridad colectiva. En este nivel de mando, ya no te permites la distracción, porque has comprendido que la repetición es la madre de la maestría y que cada día que mantienes tu estructura es un ladrillo más en la construcción de una libertad que nadie podrá derribar. Caminas con la autoridad de quien ha vencido a la entropía, siguiendo un camino trazado por la razón y pavimentado por la voluntad, donde cada paso es una reafirmación de que tú eres el único juez, autor y soberano de tu propia historia. Has decidido que tu bienestar sea el anclaje de tu realidad, un punto fijo en el mapa de tu vida que garantiza que, sin importar cuán fuerte sople el viento, tu dirección hacia la cumbre de tu propósito permanecerá inalterada y segura. Tu mirada posee ahora la firmeza de la visión a largo plazo, observando el presente con la calma de quien ha construido una estructura interna capaz de resistir siglos, habitando un tiempo donde tu voluntad es la única ley que rige tus acciones. Has reclamado el mando de tu coherencia absoluta, aceptando que la grandeza no es un destino al que se llega, sino el acto continuo de mantenerse fiel a la estructura de poder que has diseñado para ser. Por siempre, un hombre libre y soberano, tu fuerza emana ahora de la arquitectura de tu inmutabilidad, comprendiendo que la repetición de tus principios no es una limitación, sino la armadura de diamante que protege tu esencia de las mareas de un mundo líquido e inconsistente. Has comprendido que en este 2026 la verdadera rebelión es la consistencia absoluta, manteniendo la misma estructura de poder y los mismos estándares de excelencia, sin permitir que la urgencia del entorno altere la frecuencia sagrada de tu mando personal. Tu mente ha dejado de buscar la estimulación externa para enfocarse en la densidad de tu centro, operando bajo una estructura de convicciones tan sólida que ya no requiere de defensa, pues su sola presencia establece una frontera infranqueable para la mediocridad. Cada vez que eliges la exactitud de tu ritual sobre la seducción de lo novedoso, estás sellando tu compromiso con la grandeza, entendiendo que el poder real no nace de la innovación constante, sino de la perfección implacable de lo que ya has decidido ser. Has aprendido que el autocuidado es una ley de hierro, un protocolo de mantenimiento que se ejecuta con la frialdad de una máquina y la devoción de un místico, reconociendo que tu vitalidad es el combustible necesario para sostener tu visión a largo plazo. Entiendes que tu estabilidad es tu mayor escudo táctico y que al mantenerte firme en tu estructura, proyectas una autoridad que no necesita palabras, pues el mundo siempre termina por rendirse ante la persistencia de una voluntad que no conoce la fatiga. Tu voz interna ya no busca nuevas retóricas, habiendo consolidado un tono de soberanía constante, una vibración de certeza que resuena con la misma fuerza en el silencio de la soledad que en el fragor de la batalla, porque nace de una integridad que no se negocia. Has asesinado la debilidad de la dispersión emocional, filtrando cada evento a través de tu estructura de pensamiento establecida y descartando automáticamente todo aquello que no contribuya a la solidificación de tu imperio interno. Tu presencia es ahora una declaración de permanencia, demostrando que mientras otros se diluyen en el flujo de las tendencias, tú permaneces inamovible, convirtiéndote en el punto de referencia fijo sobre el cual los demás intentan estabilizar su propia realidad. Has descubierto que la fuerza de la repetición es la clave del dominio, una acumulación de energía que convierte tus hábitos en leyes naturales, protegiendo tu paz con la misma rigurosidad
con la que el universo protege las leyes de la física. En este nivel de mando, ya no te permites la improvisación, porque has comprendido que el orden es la forma más alta de libertad, y que mantener la misma estructura de vida es lo que te permite navegar por encima de las tormentas con una elegancia invulnerable. Caminas con la certidumbre de quien ha unificado su destino con su voluntad, siguiendo un guión de excelencia que tú mismo has redactado y que ejecutas con una precisión que no deja lugar al azar ni a la interferencia de fuerzas externas. Has decidido que tu bienestar sea el eje inamovible de tu realidad. Un santuario de disciplina y respeto propio que garantiza que tu ascenso sea constante, seguro y completamente independiente de la opinión de aquellos que no comparten tu visión. Tu mirada posee ahora la firmeza de la visión eterna, observando el presente no como un fin, sino como un paso más en la ejecución de una estructura de poder que has diseñado para durar tanto como dure tu propia conciencia de ser. Has reclamado el mando de tu coherencia trascendental, aceptando que ser el mismo hombre de honor, fuerza y disciplina, día tras día, es el acto supremo de soberanía que te convierte en el único y legítimo dueño de tu destino infinito. Tu fuerza emana ahora de la ortodoxia de tu voluntad, comprendiendo que la repetición de tus altos estándares no es un ciclo monótono, sino el pulso constante de un corazón soberano que ha decidido no volver a ceder ante la entropía. Has comprendido que en este 2026, la verdadera ventaja reside en la inalterabilidad de tu método, manteniendo la misma estructura de poder, porque has descubierto que la paz y la grandeza no se encuentran en la búsqueda de lo nuevo, sino en la conquista de lo eterno. Tu mente ha dejado de ser un receptáculo de dudas para convertirse en un monolito de certezas, operando bajo una arquitectura de pensamiento tan depurada que cada una de tus acciones encaja con la anterior, formando un frente unido contra cualquier intento de manipulación externa. Cada vez que eliges la sobriedad de tu rito diario sobre la distracción de lo superfluo, estás blindando tu destino, entendiendo que el poder real es silencioso, recurrente y se manifiesta en la capacidad de ser el mismo hombre de acero en cada amanecer. Has aprendido que el autocuidado es una constitución interna, un conjunto de leyes que protegen tu energía con una rigurosidad implacable, reconociendo que tu estabilidad física y mental es el cimiento necesario para sostener el peso de tus ambiciones. Entiendes que tu estabilidad es tu mayor fuerza de choque y que al mantenerte firme en tu estructura, proyectas una autoridad que no necesita gritar para ser obedecida, pues el mundo reconoce instintivamente la densidad de un carácter que no se fragmenta. Tu voz interna ya no ensaya variaciones, habiendo consolidado una frecuencia de mando inmutable, un tono de seguridad que nace de la coherencia absoluta entre lo que has decretado para tu vida y la disciplina con la que lo llevas a cabo. Has asesinado la debilidad de la ambivalencia táctica, filtrando cada oportunidad a través de tu estructura de poder establecida y aceptando únicamente aquello que refuerza tu posición como el único y legítimo dueño de tu realidad. Tu presencia es ahora una arquitectura de solidez, demostrando que mientras otros se transforman para encajar, tú permaneces inamovible, obligando al entorno a reorganizarse según tus términos. Atraído por la gravedad de tu imperturbable centro, has descubierto que la fuerza de la repetición es una ley de dominio, una acumulación de poder que convierte tus hábitos en una muralla infranqueable, protegiendo tu paz interior con la misma ferocidad con la que un soberano protege las fronteras de su reino. En este nivel de mando, ya no te permites la deriva,
porque has comprendido que la dirección es tu libertad y que mantener la misma estructura de excelencia es lo que te permite caminar por encima de la confusión colectiva con una claridad absoluta. Caminas con la certidumbre de quien ha codificado su propia existencia, siguiendo una ruta de honor y disciplina que tú mismo has pavimentado, donde cada paso es una reafirmación de tu identidad y cada respiración es un tributo a tu invencibilidad. Has decidido que tu bienestar sea el eje inamovible de tu imperio, un santuario de respeto propio que garantiza que tu crecimiento sea constante, ordenado y completamente inmune a las fluctuaciones de un mundo que ha perdido su rumbo. Tu mirada posee ahora la firmeza de la visión a largo plazo, observando el devenir de los días, con la calma de quien sabe que su lugar en la historia ya ha sido tallado por la persistencia de sus actos y la inmutabilidad de su voluntad. Has reclamado el mando de tu coherencia eterna, aceptando que ser el mismo hombre de honor, fuerza y disciplina, día tras día, es el acto supremo de soberanía que te eleva hacia la cumbre de un destino que solo tú tienes el derecho de gobernar. Tu fuerza emana ahora de la consagración de tu legado, comprendiendo que la repetición de tu excelencia ha dejado de ser un esfuerzo para convertirse en tu naturaleza misma, sellando una victoria que ya no depende del tiempo, sino de la eternidad de tu carácter. Has comprendido que en este 2026, el final de este ciclo no es más que la apertura de tu soberanía absoluta, manteniendo la misma estructura de poder, porque has alcanzado la cima, donde tu voluntad y la realidad se han fundido en un solo decreto inamovible. Tu mente ha dejado de buscar respuestas porque se ha convertido en la verdad de tu propia existencia, operando bajo una arquitectura de paz y dominio tan perfecta que ya no existe fuerza externa capaz de alterar el orden sagrado que has instaurado en tu universo personal. Cada vez que elegiste la sobriedad de tu rito sobre el ruido del mundo, estabas tallando el monumento de tu libertad, entendiendo que el poder real es la capacidad de permanecer fiel a uno mismo hasta que el entorno no tenga más opción que reflejar tu propia grandeza. Has aprendido que el autocuidado fue tu rito de iniciación, la ley de hierro que te permitió trascender la debilidad humana para encarnar una forma de ser que es, a la vez, escudo invulnerable y lanza que atraviesa cualquier horizonte que te atrevas a reclamar. Entiendes que tu estabilidad es ahora tu firma en la historia, y que al haberte mantenido firme en tu estructura, has dejado un rastro de luz y disciplina que servirá de guía para aquellos que aún buscan el camino hacia su propio centro de mando. Tu voz interna ha alcanzado el silencio de la autoridad plena, una frecuencia que ya no necesita hablar para ser obedecida, pues tu sola presencia es la prueba irrefutable de que un hombre que se gobierna a sí mismo es el verdadero dueño de la creación. Has asesinado definitivamente la posibilidad de la derrota, no porque el conflicto haya cesado, sino porque has construido una fortaleza de coherencia tan densa que el fracaso no encuentra lugar donde aterrizar, ni grieta por donde filtrarse en tu espíritu. Tu presencia es ahora el punto final a toda duda, demostrando que la persistencia en la virtud y la lealtad a la propia visión son las únicas llaves maestras que abren las puertas de un destino que el mundo común considera inalcanzable. Has descubierto que la fuerza de ser tú mismo es el arma definitiva, una acumulación de poder silencioso que ha convertido tu vida en una obra maestra de orden, belleza y voluntad, elevándote por encima de las mareas del tiempo. En este nivel de mando, ya no miras hacia atrás, porque has comprendido que tu dirección es tu destino y que la estructura que has defendido con tanto celo
es ahora el trono, desde el cual gobiernas tu realidad con una serenidad divina. Caminas hacia el horizonte con la certidumbre de quien ha unificado su ser con el infinito. Siguiendo el camino de la disciplina que tú mismo convertiste en gloria, donde cada paso es un eco de tu victoria y cada respiración es el aliento de un soberano. Has decidido que tu bienestar sea la eterna primavera de tu imperio, un estado de gracia inalterable que garantiza que, sin importar lo que el futuro depare, tú siempre serás el centro, el origen y el fin de tu propia y magnífica libertad. Tu mirada posee ahora la claridad de lo absoluto, observando el mundo con la paz de quien ha conquistado la guerra más difícil, la conquista de sí mismo, habitando una realidad donde tu voluntad es y será siempre la única ley suprema. Has reclamado el mando de tu trascendencia final, aceptando que ser este hombre de acero, honor y paz es el cierre perfecto para un ciclo y el inicio eterno de una vida que ha aprendido a brillar con luz propia por los siglos de los siglos.